Leo, mi intención con este video es compartirte mensajes que canalicé para tu energía. Como son generales, la intención es que escuches si resuenan con vos, con tu historia, si no necesitas forzarlo para que encaje a lo que estás viviendo en este momento y sobre todo si te sirven como disparadores para tu propia reflexión. Más que nada esa es la intención que le estoy dando a estos mensajes. Lo primero que sentí al conectar con tu energía es que estás en un proceso de sintonización interna. Siempre se me viene este ejemplo de el dial de una radio, ¿no? De las radios antiguas, y cómo este proceso de conectar con lo que vos quieras escuchar, como si fuera la frecuencia con la que vas a sintonizar la música que va a formar parte de tu película, de tu cotidiano, esa sintonización se hace desde dentro y que tiene que ver también con el reconocimiento de que la elección es tuya, el reconocimiento de que vos vas a manipular, digamos, esa perilla, vos vas a conectar con esa frecuencia desde el hacer consciente cómo te querés sentir, desde el elegir qué es lo que querés vivir en este presente y que no tiene que ver con cómo te sentiste en el pasado ni cómo fueron los resultados de lo que venís atravesando, sino el poder actualizar a qué es lo que querés experimentar hoy y desde ahí poder sintonizar con esa frecuencia, ¿no? Se aclara esta energía también con la revisión de alianzas y conexiones o compromisos respecto a tu entorno, que se van a ver transformados por tu propia evolución. Venía este ejemplo de la transformación de oruga a mariposa y de qué pasaría si una mariposa en esa transmutación queda apegada a la experiencia de oruga o sigue relacionándose con orugas o como que no percibe en sí misma el cambio por el hecho de sostener los hábitos de su etapa anterior. Entonces es como si fuera a hacer caso omiso a sus alas o a la capacidad que está descubriendo en sí misma de vuelo y de conexión con otras formas de expresión, de movimiento, de ese reconocimiento interior. Y venía también asociado a esto el ejemplo de las personas que trabajan su físico, que lo transforman, pero que de alguna forma la mente se interpone en el verse, ¿no? En el conectar con esa actualización. Entonces entorpece el ver la imagen como está en el presente, y en el reflejo sigue conectando con un aspecto que en la materia ya no existe como tal. Y el mensaje entonces es que permitiendo y aceptando tu propia transformación, accedes a tu verdad y reconoces que te estuviste o te estás hiriendo por la incongruencia de sostener viejos hábitos que no se condicen con quien sos hoy. Esto más aterrizado a tierra sería como lo que vi también con conectar con unas primeras cartas para abrir la energía, y es la representación de tu ser, de tu propia energía, como muy anclado, por ejemplo, a cartas de tierra. Y si bien siento que nuestro signo no es una sentencia, que no es una caja o un cajón en donde nos tenemos que mantener ahí dentro y no podemos explorar o darle vía libre al movimiento de nuestra energía, sí sentí en este ejemplo que durante un tiempo estuviste sosteniendo una cierta energía que te permitía probablemente organizarte en el plano material, que quizás te dio como más orden o estructura para
cosas del día a día, de tu trabajo, del cotidiano, de el vincularte con la materia de una forma más firme, o el haberte puesto como objetivo el sostener un proyecto, el hacer crear o darle forma en el plano material a lo que quisieras ver en tu realidad, ¿no? Y que siento que si bien las energías están para que podamos utilizarlas en el sentido de poder interpretar ese rol para el objetivo que estamos buscando, siento que en ese proceso quizás dejaste partes de lo que son tu esencia, de la parte, si se quiere acá, de la parte de fuego, ¿no? De la energía que te caracteriza. Y probablemente porque en este momento a nivel astrológico se está fortaleciendo la energía de fuego, porque hay un montón de planetas que están en Aries y que sobre todo tiene esta energía del iniciador del zodíaco, ¿no? Y este potencial de activación desde la acción, desde el deseo. Es como si estuvieras reconectando con tu interior, estuvieras volviendo a mirarte como con tus propios ojos y ya no con la mirada de qué me sería más práctico para este momento, qué traje necesitaría usar para encajar en esta frecuencia, sino como realmente, por eso la sintonización es interna, realmente es volver a tu núcleo y volver a reconocer tu propia esencia y darte cuenta que si bien quizás encarnaste otros personajes, por así decirle, para un propósito, para encauzar tu energía hacia la creación de algo en específico, es hora de retomar ciertas partes que se perdieron en el camino o de las que te desconectaste, y es necesario como volver a atraer a tu presente. Y cuando estaba sintiendo esta energía, abrí al azar una página de este libro que estoy leyendo y justo donde marqué con el dedo decía este párrafo que el río no puede elegir. Por ambas riberas se extienden los campos y los bosques, las ciudades y las aldeas. El río puede serles útil de diversas maneras, limpiándolas, sustentándolas, transportando sus productos, pero no puede trabar con ellos más que unas relaciones incompletas, y por mucho tiempo que permanezcan en medio de ellos siempre es distinto, nunca pasará a ser una ciudad ni un bosque. Entonces algo de que esto que estabas sintiendo, que si tu energía es una energía de fuego, si esta energía leonina que está conectada con el sol, con el iluminar, con el mostrarte como sos, y que eso también sirve a otros, ¿no? Como incentivo de poder ser auténticos y genuinos, ellos mismos también, es como si en algún momento te hubieses corrido de eso para generar esto que decimos, tu realidad, o para lograr lo que estabas buscando, pero que el habitar esas otras energías no va a hacer que te conviertas en eso, porque no es quien sos vos. Entonces puede ser útil para, como dice acá, limpiar este río, ¿no? Sí, puede limpiar los márgenes de esas ciudades, puede transportarle cosas, puede inclusive ser fuente, ¿no? De agua en este caso, y ser útil desde ese lugar, pero no se va a transformar en la energía de lo que implica la ciudad o lo que implica el bosque o lo que lo está rodeando. Entonces es como un recordatorio de que desde adentro se sintoniza con el afuera, y cuando adentro buscas correr tu dial hacia otras energías que quizá te gustarían más, o sentís que es más acorde a lo que necesitas, o es más coherente con el objetivo de vida que estás teniendo en este momento, el recordatorio es que no olvides que tu energía y tu esencia no se puede maquillar
o por lo menos no por tanto tiempo, no se puede transformar. Es como de todas formas va a seguir siendo un traje y un disfraz y no va a ser la esencia. Entonces hay algo que sentí también que para algunas personas podía tener que ver con el camino o la búsqueda de sanación, porque estaba este enfoque en el sanar, en el recomponer partes de uno o en el sentir que hay cosas que necesito transformar, y si bien es un camino que trae información y trae esto del autodescubrimiento y el autoconocimiento y son herramientas potentes, a veces entrar mucho por esa ruta te lleva a desviarte del centro, ¿no? Te lleva a salirte de tu propio camino, en el sentido de que me llegaba esta frase también y conecté con esto, de que la sanación no siempre es corrección, sino que a veces sanación es permitir que la vida siga su flujo, que la vida siga su curso, su cauce natural. Entonces a veces tomamos ese camino de la sanación o de el querer encontrarnos y reconocernos, y parte de ese camino es desviarnos y tomar otras rutas y tomar otros formatos, otros envases, querer como vernos desde otras perspectivas, pero que finalmente eso va a ser útil si volvemos nuevamente a lo que somos y reconocemos cuál es el aporte que tenemos desde la propia energía y no insistimos en sostener algo que nos dio la posibilidad de mirarnos con otros ojos, pero no sostenerlo en el sentido de no querer anclarnos ahí, de no querer ser ciudad, de no querer ser bosques y en realidad somos río. Y si este mensaje de alguna forma resuena o sentís que sí, que puede ser que hayas estado queriendo alinearte con ciertas formas que no son las tuyas propias o que sirvieron en su momento para enseñarte algo, pero es hora como de volver a casa, es hora de volver al núcleo. Si eso resuena, vamos a intentar bajar ese mensaje más a lo concreto con las cartas, a ver qué es lo que te quieren transmitir. Tenés la carta de guía. Si hay un movimiento al que se te está queriendo guiar, ¿no? Como el volver a enfocarte en algo. De esta carta siempre me llama la atención que está esta mujer mirando para el lado contrario que lo que está como marcándole el ángel, ¿no? Este guía espiritual o esta propia energía. El espíritu está como marcando una dirección, pero sí, como si fuera que el ego, la identidad, la personalidad está como un poco apegada en el camino que está dejando atrás. Entonces tenés esta reconexión con la fuente, que al mismo tiempo es el as de bastos y es tu energía, ¿no? De fuego. Entonces se te está reconectando con tu propio fuego interior, con esa llama, con ese potencial, con ese poder, y a su vez con el recordatorio de tu propio valor, ¿no? Y de la capacidad que tenés de crecer a pesar de que a veces las circunstancias no sean las más fáciles o las más amenas para tu propia energía, pero aún así floreces, aún así estás emanando esa luz de la que hablábamos, ¿no? Esa luz que está vinculada con el sol y con tu propia vibración. Y de hecho tenés la inocencia, que es el arcano del sol. Entonces hay algo de que quizás necesitas también reconectar con el juego, con la liviandad, con el no tomarte tan en serio y con el entender que si realmente si todos estuviéramos en un mismo
esquema, en un mismo molde, si todos estuviéramos aportando al mundo la misma información, la misma energía, si todos los que conectamos con, por ejemplo, esta información o con distintas herramientas de autoconocimiento, fuéramos exactamente iguales y todos estuviéramos vestidos de blanco y hablando con las mismas palabras y expresando de una misma forma, estaríamos interpretando que el espíritu, que Dios, que la fuente, el universo, se expresa solo de una manera y que si uno no encaja en ese molde, si uno no se siente como ese referente que está viendo o que tiene como enfrente de lo que se supone que es, por ejemplo, ser espiritual, entonces uno estaría errando. Y no hay error en la expresión del espíritu, no hay error en la experimentación del ser humano, solamente hay aprendizaje. Entonces, por eso salta esta carta de condicionamientos que está como en contraposición a la energía de la inocencia, ¿no? Del ser libremente lo que sos, y por otro lado el estar camuflándote con energías que no son las tuyas propias, con energías que en realidad te hacen achicarte en vez de expandirte. Entonces hay algo probablemente con este mensaje que llegaba en la canalización, de la revisión de alianzas y compromisos, y comparación con que, por ejemplo, esas alianzas o esas personas o ese entorno sigan siendo orugas, no significa que la mariposa es mejor, significa que está evolucionando y que si sigue conectando con la etapa anterior, no se permite experimentar cuáles son las habilidades, los dones, las expresiones que le da tener alas ahora y no ser una oruga y no tener que arrastrarse por la tierra. Entonces, ¿en dónde siento que esta lectura viene a plantear? ¿En dónde quedaste conectado con las viejas pieles que estabas usando, inclusive esos disfraces que fueron útiles para la transición de lo que tenías que aprender, pero que es momento de despojarse de eso y entrar en la inocencia del niño, que no se está preocupando por sus formas ni por cómo lo ven los demás, ¿no? Simplemente es, y no está planeando, no está programando su vida, simplemente la está viviendo. Entonces, en esto de revisar los compromisos que tenés respecto a tu entorno, que te dice que van a ser transformados por tu propia evolución, y si vos sostenés esas relaciones, esos vínculos, esos lugares que de alguna forma te obligan, nada ni nadie obliga a nadie, ¿no? Son elecciones propias, pero esa energía tiene esa tendencia a que vos te sostengas con una frecuencia que ya quedó antigua para vos, que es la frecuencia de la oruga. Si vos tenés que seguir yendo a esos lugares o sentís que el mantenerte en ese vínculo, en ese trabajo, en ese espacio, en ese lugar en donde estás viviendo, implica tener que seguir yendo con una energía vieja para seguir en armonía a ese lugar, porque el ya empoderarte y encajar con tu siguiente nivel de evolución, con el ser mariposa, ya hace ruido con respecto a lo que estabas viviendo antes, quizás es momento de desapegarte de eso y permitirte explorar nuevos caminos, nuevas energías, y eso es lo que tu guía interna está tratando de hacer, que reconozcas el valor, que reconozcas que ya no sos semilla, que ahora estás siendo flor. Entonces, de poco vale que siendo flor quieras volver hacia adentro, quieras volver a meterte a la tierra, quieras volver a conectar con lo que eras cuando eras la semilla y el potencial, pero todavía no habías como atravesado toda la tierra para florecer. Entonces hay un llamado a volver a la fuente, a volver a tu energía de fuego,
y a revisar cuáles son tus deseos, porque siento que en algún momento los relegaste o apaciguaste o achicaste tus llamas porque podían llegar a ser como muy contrastantes con el momento, la situación, el entorno que estabas viviendo. Entonces sí, es momento de abrirte a la aventura, de fluir, de permitirte ser y de crear un entorno, una situación de lo simple y lo cotidiano que es el día a día, que esté acorde a ser el creador, que esté acorde a ser este rey de bastos, esta energía que es la tuya propia. Siento que en el camino te perdiste, no desde un lugar de intentar como ser una persona falsa, sino con el probablemente haber creído que tenías que ser de otra forma, con el por amor querer quizás encajar en eso que estabas sintiendo que era bueno para vos o que querías experimentar. Entonces simplemente es volver al centro, volver al eje, volver a conectar con la fluidez de tu emoción para acceder a ese nuevo capítulo que te abre a la aventura, que te abre a la experimentación de algo nuevo. Y si esa experimentación de algo nuevo de alguna forma desviara tu camino, que nunca son... pueden ser desvíos en el sentido de hacer un poco más largo un proceso o postergar algo que tenés que hacer y que quede un poco más hacia adelante, pero nunca te hacen perder tu rumbo ni tu esencia. Pero si esa aventura hiciera lo mismo y en algún momento en esa aventura sentís que te estás desviando, es simplemente siempre este ejercicio de volver al centro. Pero para volver al centro es necesario conocerse uno. Por eso esto de la sintonía interna. Si yo conozco cuál es mi frecuencia, si yo conozco cuál es mi esencia, no importa qué disfraz use, no importa de qué forma me presente al mundo o cómo experimente jugar con mi propia energía, porque de nuevo es como si el mensaje acá fuera no tomarte tan en serio, incorporar más la energía del juego. Entonces, ¿cómo podés jugar con tu energía, experimentar, explorar quién sos, pero desde el reconocimiento de lo que verdaderamente habita en vos, de lo que nunca se distorsiona, de lo que se mantiene igual, de esta energía de lo que pasa cuando uno vuelve a casa? Entonces quizás a veces asusta el volver a casa porque uno no quiere volver a energías que en algún momento lo dañaron o a comportamientos o a cosas que en su momento quizás hasta te avergonzaron, ¿no? Como si fuera la sensación de mirar fotos viejas y ver cómo estabas vestido en una época, en una edad de la que no te sentís muy orgulloso o no te gustabas, pero es como si ahora descubrieras que cuando volvés a mirar esas fotos que antes te daban vergüenza, las podés mirar desde el amor, la podés mirar desde el darte cuenta que ahí está esa parte tuya que está conectada con lo esencial y que es el recordatorio de hacia dónde se te guía a volver. Y de nuevo que esta cuestión del conectar con el dial de la radio, de conectar la frecuencia que querés vivir, tiene que ver con la elección de cómo te querés sentir. Entonces te querés sentir siento como si fuera un contexto o una energía en donde quizás debías ser más formal de lo que sos, o más callado de lo que sos, menos explosivo, y sentiste que bueno, que ese era el camino. Si volvemos al ejemplo esto del espiritual, bueno, sentiste que tenías que vestirte de cierta forma y tener ciertos hábitos porque ese es el hábito correcto para sostener tu energía de cierta forma, y nunca eso va a ser más poderoso que darle rienda suelta a quien sos y a quien viniste a ser. De nuevo, no vinimos todos a entregar la misma energía, sería un mundo muy aburrido también.
Entonces es encontrar tu eje dentro de tus particularidades, que ese es el objetivo de que la energía, que el espíritu encarne en distintos envases que tienen distintas culturas, están en distintos lugares, tienen distintas personalidades, el ego generó distintas formas de expresar el espíritu que todos somos. Ese es el objetivo también, ¿no? Y del vivir en este plano. Entonces, tiene que ver con el reconectar con tus deseos, que puede que los hayas aplacado o los hayas dejado de lado. Eso te está pidiendo movimiento, quizá te genere un impulso y quiere decir que es necesario en este momento o se te recomienda volver a escuchar los impulsos y los movimientos que te pide tu cuerpo, porque esto te está llevando al equilibrio, esto te está llevando a abrirte de nuevo a esa conexión esencial, pero no desde irte a las polaridades, a la locura o al estar súper zen y súper quieto, sino como un equilibrio de yo soy todo esto, pero me mantengo en un punto que me da libertad para sentirme también en armonía, para experimentar todo lo que quiero, pero desde un, digamos, no voy a reventarme con alcohol o con comida y tampoco voy a prohibirme darme esos gustos, sino que encuentro un punto que es saludable para mí y que tiene coherencia para mí. No hace falta que sea coherente ante los ojos o ante la mirada de nadie más. Y esto es lo que te permite abrirte a una nueva experiencia, es un paje de copas, también quizás es el dar un paso hacia una conexión que va a ser mucho más profunda con un 10 de copas, ¿no? Que es como la totalidad, si existe como algo así, ¿no? Pero el encontrar ese ideal emocional, el sentirte realmente en plenitud con quien sos y que eso te empareje con personas que están en esa misma vibración, que te alinearon a esa misma frecuencia, a esa misma radio, que están escuchando una misma música y por eso se encuentran. Entonces, este camino, este recorrido es posible gracias al equilibrio entre el escuchar tus deseos, en el moverte en esa dirección, pero no hacerlo de una forma que sea como la fogata que se consume inmediatamente, sino sostener ese fuego de una forma como que te conecte con el placer, con el disfrute de estar al lado de ese fueguito y que ese fueguito dure toda la noche y no se consuma en la primera hora, ¿no? Y me deje después de nuevo al frío o estando en una energía que no es la mía, ¿no? Yéndome hacia algo que siento que debería ser, pero no es como verdaderamente me siento. Entonces, vamos a ver con este oráculo si hay algún último mensaje o consejo para cerrar la lectura. Y tenés la carta de perdón. Perdono mi pasado y lo dejo atrás. Me comprometo a aprender de cada situación vivida. Me libero del peso que me causan los pensamientos de rencor o culpa y me abro al amor y al perdón. Y siento que esto también tiene que ver con ese mensaje de haber entrado en un proceso de sanación, de enfocarte en la sanación, de querer transformarte, ser tu mejor versión y demás. Y esto que dije de que no solamente sanar es corregir algo en uno, sino simplemente permitir que la vida siga su curso. ¿Y cómo permito que siga su curso la vida sin permitir que el peso del pasado, de lo que fue, siga estando sobre mí y proyectándose hacia el futuro y hacia lo que quiero manifestar? Entonces, el perdonarte, perdonar lo que pasó, perdonar a las otras personas, inclusive perdonar el haber como olvidado partes tuyas esenciales en algún momento o dejar de hacer cosas que realmente vos disfrutabas por
priorizar otras cosas, otras personas, otros resultados que querías alcanzar, como perdonar eso es lo que te da como una sensación de liviandad, que es la que se marca acá con la carta de la inocencia. Y tenés la carta de libertad, entonces ese perdón te abre a la libertad. Confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido, siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo. Me permito vivir libremente y gracias a el permitirte ser libre y ser vos es que conectás con lo que para vos signifique esta escena ideal en la parte emocional, sea una persona, una pareja, una familia, sea el estar vos pero sintiéndote completo, completa, como un estado de bienestar emocional que se da gracias a permitirte liberarte de rencores, de cuestiones del pasado que seguís revisando y abrirte en libertad hacia ese encuentro de quien siempre fuiste, quien nunca perdiste en esencia, pero que quizás en algún momento como camuflaste un poco o disminuiste esa potencialidad, más sobre todo con tu signo leonino, y que de nuevo se te recuerda, vos viniste a ser esa energía, no viniste a ser oveja, no viniste a bajar tu intensidad, viniste a compartirle al mundo toda tu intensidad y tu potencialidad, porque es desde esa energía que le mostrás a los demás también y le recordás cómo pueden ser ellos.